Listo. Pues Lucía, muchas gracias por entrar con nosotros a Sala 13 para hablar de tu quinta película, tu nueva película, Los Impactados, ¿no? A Muchas mí, gracias. a mí me gusta hablar como siempre en dos aspectos, la parte que tiene que ver mucho con el cine pero antes de eso hablar un poco del contenido de la película, es decir, la historia. Y tengo entendido que este fue un guión que te llegó. Y yo sé que también eres escritora y me gustaría saber en ese sentido como qué fue lo que te enganchó de esta película de este guión, que además es algo que no vemos cotidianamente. Me gustó mucho ver algo que no está como en nuestro entorno, que es algo totalmente inesperado e interesante. Bueno, este guión me lo acercó Lorena Ventimiglia, que es una gran amiga, muy, muy cercana, casi familia, te diría, artista plástica, que estaba hace años estudiando cuerpos impactados con estas cicatrices, marcas de Lichtenberg, las tormentas, los rayos, y en esta investigación plástica que ella estaba haciendo, ella también escribe, había escrito una primera versión de este guión y me propuso escribirlo juntas, que yo lo dirigiera, ella es la directora de arte de la película, junto con otro director de arte habitual de mis películas, trabajaron juntos. Y ahí nos sumergimos con ella en investigar cómo era este mundo, que de entrada parecía casi del orden de la ciencia ficción y sin embargo nada de la película, nada es ciencia ficción, todo es datos, pueden ser extrañísimos, misteriosos, pero reales, que fui documentando de grupos de impactados, de médicos ceramópatas, de físicos especialistas en electricidad, incluso el costado que uno podría creer que es más ciencia ficción, como el comportamiento loco de los órganos, que una mujer pueda tener una menopausia precoz y que de repente ese órgano vuelva a ser fértil, es un caso real de una sobreviviente de un impacto, ¿no? Que le ocurrió exactamente esto y terminó embarazada. Entonces, a mí la idea de entender que nuestro cuerpo es una serie de circuitos eléctricos y que la muerte de un surco sináptico neuronal puede hacer que realmente nos reconfiguremos, es por un lado algo extremadamente médico y físico y por otro lado algo tan poético, Mm. tan inexplicable y tan aleatorio que le toque a uno y no le toque al de al lado y que eso le produzca eso al cuerpo de uno y no, que todo me parecía de un nivel de potencia enorme, ¿no? Y por ahí entramos. Claro, sí, es sumamente interesante. Decía por ahí una parte de la película en donde dice, cuando un rayo te impacta, toda tu estructura física y mental se pulveriza, ¿no? Y Ujú. es lo que dices, realmente sí puede ser desde una parte muy poética y también desde una parte muy biológica extraordinaria. Totalmente, es que tiene esa conjunción que es muy potente, que muchas otras, yo creo que en XX sí estaba esa mezcla de lo Ujú, médico con lo ujú, poético, y en un punto en Guacolda también, la idea ujú. de lo nazi en un continente mestizo, como muchas ideas que son físicas y médicas también tienen la potencia de lo poético, ¿no? Y en este caso, esta idea de la reconfiguración y esta idea de que los impactados salgan a buscar la explicación de esa marca de Lichtenberg que es igual al rayo que los impactó y que se transformen en adictos a la electricidad para volver a sentir ese momento. La idea misma de la electrofilia como adicción a la Sí. electricidad es todo tremendamente misterioso, por un lado, y al mismo tiempo creo que desde un lugar muy casi arquetípico, loco, de las tripas, no de la cabeza, muchos podemos hacer contacto con eso sin ser impactados, ¿no? Nada hace sentir el cuerpo como la electricidad. Eso que acabas de sentir es la versión controlada de lo que te hizo sentir el impacto. ¿Cuál sería la forma no controlada? Hay otra parte que mencionan donde dice, es algo que toda la gente está buscando, algo que te reconfigure y a estas personas en ese sentido, a los impactados, les ocurrió eso en un solo instante, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo escoger de todas estas cosas que ustedes estuvieron investigando, escoger realmente lo que podría servirles para ponerle una película de hora y media? Muchas veces a puro golpe de intuición, de Mm, que sentís que sí, que sentís que hay que rebotar y teníamos claro que era la historia de una mujer la que íbamos a contar, más allá de que hubiera otros impactados. Claramente este era el viaje de Ada. A mí me gustan las películas que no son larguísimas, hay algo en esa duración que a mí me gusta como espectadora y me gusta filmar películas así. En ese sentido entendíamos que era la historia de una mujer y sí, el descubrimiento fue entender que la historia de esa mujer que estábamos contando no era puramente de un impacto de un rayo, sino que era una sanación más profunda la que ese impacto del rayo iba a provocar, que tenía que ver con una herida de su infancia, ¿no? Con la muerte de su madre, con lo que había su cuerpo mismo decidido clausurar por las heridas de su infancia y de lo que le había provocado, y cómo algo que se nos atraviesa en realidad nos puede ayudar a curar otra cosa.
Entonces, de alguna manera, este híbrido de género que es Los Impactados, que podría a primeras vistas parecer una película de género, ¿no? De un grupo de impactados, más como un thriller psicológico, está atravesado por esta rareza de que en verdad es un drama personal e íntimo de una mujer que cura heridas de una manera muy loca, de alguna manera muy extraordinaria de lo que le ocurre, pero yo creo mucho que eso ocurre en la vida, ¿no? Que hay desvíos que de repente nos chocan contra otro tipo de curaciones que no veíamos venir. Era esta parte de la relación con la mamá, que no, que es una cosa que va y regresa dentro de la película y que es obviamente la construcción del personaje de Ada. Y la otra parte es esta relación con Juan, digamos el doctor, tener este personaje tan fuerte que es el personaje de Ada, como la mujer que de golpe tiene que reconfigurar toda su vida, pero también está esta parte de esta guía, que es una persona digamos, una figura masculina que también tiene ahí heridas profundas, ¿no? ¿Cómo se dio Sí. también la relación para crear esta sinergia con ellos dos? Bueno, el personaje de Juan claramente tiene la pulsión del suicidio y de la muerte. Él está de salida en la historia, ¿no? Y de alguna manera el viaje de Ada es a la inversa, es la pulsión de alguien que está un poco detenida en vida y que se fertiliza, se vitaliza y que decide seguir adelante. Entonces ellos se encuentran en un momento, pero son personajes que en realidad caminan en lugares opuestos. Uno va hacia la muerte y una va hacia la vida y se encuentran en un momentito, hacen contacto muy profundo y él podría habérsela llevado puesta, ¿no? Digamos, Claro. nosotros nos preguntamos mucho si había que mostrar la muerte de él, si él no podía llevársela con él, y de alguna manera la decisión de que él la suelte y la deje un poco lo redime, ¿no? Porque no deja de estar todo el tiempo ahí la potencia del Mesías, el peligro en organismos que son casi una secta, como es el grupo impactado, el lugar del poder de quien está a la cabeza, que además tiene una relación sexual con una de las del grupo, es un lugar muy oscuro también. Entonces, Exacto. ¿no? Yo creo que esos personajes se leen de atrás para adelante, dependiendo del final que tengan, cómo los resignificamos, como en la vida, ¿no? Creo que en la vida también uno entiende a los personajes o a las relaciones de cómo terminan para atrás, de cuál es su historia entera. Y desde ese lugar creo que este personaje se entiende que realmente hubo un amor ahí porque él no se la lleva puesta, él la deja ir, de alguna manera la obliga a irse para no llevársela consigo. Y un poco esa era la idea de la historia, contar dos historias, la historia de un médico que estaba de salida y la historia de una chica joven que estaba reconectando con quedarse de este lado. Si necesitas ayuda, vení a vernos. Bienvenida. ¿Son todos impactados? La gente nos tiene miedo, nos quiere lejos. Y hay una parte también en donde dice, hay que como que hacerse amigo de la situación, ¿no? En esta parte de lo que le sucede a ellos. Pero creo que la reflexión es muy clara también, ¿no? Esto, que te caiga un rayo, pues es totalmente aleatorio. ¿Por qué le pasa a unos otros no? Finalmente a Ada le pasó. Pero al final es un poco entender que la vida continúa y uno tiene que seguir haciendo las cosas con lo que te toca, ¿no? Para nosotros fue muy revelador una de las médicas que hace terapia electroconvulsiva en Buenos Aires, que obviamente la terapia electroconvulsiva, que no es otra cosa que el Electroshock. famoso electroshock, que tenía tan mala prensa, bien ganada la mala prensa, porque realmente en décadas anteriores fue muy brutal lo que se hizo con el electroshock, pero en el presente, hecho dentro de los hospitales y con muchos protocolos y cuidados, muchas veces da resultados muy nobles las terapias electroconvulsivas en gente que realmente no responde más a lo químico, en cuadros muy extremos, ¿no? De gente que no responde más a lo químico. Y eso que para mí fue muy nuevo, yo era conocimientos que no tenía y que sí empezamos a investigar muy en profundidad y entender, una de esas médicas es la que actúa en la película, de hecho, y esa médica nos hizo entender muy en profundidad cómo la sanación podía ocurrir desde lo eléctrico y es alguien dedicado hace 30 años a esto y en casos clínicos de gente con cuadros psicóticos o esquizofrénicos o neuróticos que no había manera de sacarlos adelante o que ya estaban en lugares muy riesgosos, que hoy tienen vidas felices, digamos, ¿no? Que han podido con eso. Entonces, para mí eso fue entender también puertas de la medicina que nosotros tenemos cerradas y entender la potencia de lo eléctrico, que realmente nuestros cuerpos son circuitos eléctricos, ¿no? Que a veces lo olvidamos y tendemos a creer que es más el mundo de lo químico el que nos va a salvar o ayudar, y no entender que en realidad nosotros somos, esto que dice la película, seres eléctricos, es un poco así, somos organismos eléctricos. Claro, o sea, entender que eso es ciencia, es cierto, ¿no? Es Sí, real. claro, Pero exacto. como dices,
Más allá de que la película me parece una oportunidad de hablar de temas diferentes, lo cual me parece grandioso porque para eso está el cine también, ¿no? También es abrirnos un poco a la reflexión, como dices. Justo lo primero que pensé es, bueno, ahorita hay muchas cuestiones de medicina alternativa, muchas ideologías, muchas maneras, y esta es una de ellas que no teníamos contemplada. Sí, y nuestra sociedad tiende a querer, como ya estaba ahí en XXI la idea de lo binario, ¿no? Lo femenino y lo Ujú, masculino, y tiende a querer decir la medicina es esta. Hay algo con los outsiders, porque Los Impactados es una película de outsiders, es una ujú, película de personajes de los márgenes, ¿no? ujú. El tema es del margen, la protagonista es un personaje de los márgenes, incluso siendo veterinarios que trabajan fuera de la ciudad, ellos ya están en el margen de la ciudad. Y el grupo de impactados se ha marginado a sí mismo. Entonces, a mí hay algo siempre de los personajes marginados, de los que eligen hacer sus vidas en la sociedad, pero por fuera de la sociedad, que me parece que hay que prestarles más atención del que le prestamos, ¿no? Porque tendemos a creer que si no, la vida es de una manera, ¿no? Y que todo es de una manera y que no se puede pensar fuera de la caja, ¿no? Que no se puede repensar las cosas y ver cómo son para nosotros. E incluso, si me lo permites, también esta parte de relacionarnos también con nuestra naturaleza en lo más básico, ¿no? Esta parte que tienes de analogía con lo que pasa con la vaca, ¿no? Sí, Decir, bueno, a ver, también nosotros somos animales, también tenemos esta parte que biológica también. totalmente, es que para mí el costado animal era importantísimo en esta película. No es arbitrario que sean veterinarios y que ella esté todo el tiempo ayudando a vacas a parir y que Ujú, mientras su cuerpo decidió no maternar, ella vive en contacto y que casi su accidente ocurre porque ayuda a una vaca parturienta a parir en medio de una tormenta, que es una locura lo que hace, que cualquier veterinario sabe que eso no se hace y ella lo hace también por esa herida profunda, ¿no? Ya en la génesis estaba eso que la empuja a ella a ayudar a un animal a parir cuando ella está en lo profundo con esa herida que clausuró algo. Entonces, para mí, los animales en la película no es algo menor. Siempre me pasa, a mí en general en las historias me gustan tener cuerpos humanos y cuerpos animales y todo lo que sea orgánico siempre me parece que completa una idea, ¿no? No hubiera sido lo mismo esta película si solamente los impactados eran humanos. Hubiera dejado claro. aparte una gran parte del fenómeno, ¿no? de esto. Está con hiperacusia y fotofobia. Doctor, hace 7 años que tiene menopausia precoz. Y hay una parte, como dices, poética muy, muy bonita. Me acuerdo de esta frase que tiene Cortázar que dice, es como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio, hablando del amor, Ay, el sí, enamoramiento. Entonces, me acuerdo esa frase, sí. y es maravilloso tener esa analogía de cómo puede suceder algo en tu vida, en este caso sí, literalmente un rayo, o cualquier otra cosa en tu vida que te cambia todo, ¿no? Sí. No, es que en ese sentido a mí hay algo que agradezco mucho de Los Impactados, que fue todos los que la hicimos teníamos conciencia de la rareza de la película. Digamos, no es que éramos una manga inconscientes que no sabíamos que el tema era raro, la trama era rara, el tono es raro, el género es raro, y poder seguir en Latinoamérica y en Argentina, con todo lo que estamos viviendo hoy, haciendo películas que no respondan a los cánones de lo comercial estrictamente. Me pasa mucho haciendo series más comerciales que se espera de los latinoamericanos que hagamos cierto tipo de series, cierto tipo de género, que no nos metamos con otros géneros, con géneros que uno podría decir más europeos, más franceses. Algo Claro. que nos han dicho mucho con esta película es eso, ¿no? Y creo que los latinoamericanos tenemos que defender la idea de meternos con temáticas extrañas, tonos raros, raros en realidad al mainstream, ¿no? De lo que Ujú. hacemos, porque también permite eso, como la gimnasia de que en nuestro lenguaje también existan esos géneros y esas temáticas que pueden ser híbridos, ¿no? Y que pueden ser incómodas o ser para menos caudal de público más pequeño. Mi idea, yo soy muy espectadora de ese tipo de cine y de literatura y creo que tenemos que defender poder hacerlo, porque a veces no es tan fácil financiarlo, ¿no? Digo, No, es más también. difícil financiarlo. Claramente. No, claro, y totalmente iniciando se agradece muchísimo, como te decía, que se tenga una película, algo completamente diferente, ¿no? Un tema completamente diferente. Y sí, al final no es fácil definirla en el género, en la forma que está contada, pero se agradece. Y sí, definitivamente, como lo dices, ¿no? No hacer lo que se espera, no tener siempre estos estigmas de, bueno, hacemos este cine en Argentina, hacemos este cine en México. No, no, no. Sí.
maravilloso que se pueda defender y seguir haciendo cine como este. Ya va a llegar el estreno, estuvieron en San Sebastián, ¿cómo ha sido la respuesta? Y bueno, ahora se tiene acá el estreno el 9 de febrero. Muy bueno, San Sebastián fue una alegría total, estábamos todos muy inquietos porque no sabíamos qué iba a pasar, la película fue recibida increíblemente bien, de prensa, de público, todo lo que ocurrió después en otros festivales. Por suerte estamos logrando estrenarla en cines, que hoy es algo para festejar aquí en México, en Argentina, a fin de febrero, en Chile, en Brasil, se estrenará en toda Latinoamérica y en otros países. Así que, bueno, yo celebro hoy que se esté pudiendo ver en cine antes de llegar a una plataforma, que será ya a fines de marzo, y que podamos primero, ojalá, que en México también la puedan ver en cines. Seguro. Así va a ser y pues espero que mucha gente pueda tener acceso a ver esta película y después que siga su camino natural siguiendo, pues también llegando a mucha más gente, pero bueno, Lucía, muchísimas gracias por seguirse atreviendo a hacer cine diferente, hablar Gracias. de muchas cosas, de llenarnos el panorama, ¿no? Con estas historias y bueno, pues que siga el buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Un gusto hablar contigo. Igualmente, Adiós. gracias. ¿Te acordás por qué estás acá? ¿Qué pasó? Un rayo. Hay que irse, doctora. Es peligroso estar acá. Está con hiperacusia y fotofobia. Doctor, hace 7 años que tiene menopausia precoz. Si necesitas ayuda, vení a vernos. Bienvenida. ¿Son todos impactados? La gente no tiene miedo, nos quiere lejos. Lo de la otra chica también fue un accidente. Mariama. Nada hace sentir el cuerpo como la electricidad. Eso que acabas de sentir es la versión controlada de lo que te hizo sentir el impacto. ¿Cuál sería la forma no controlada? ¿Cómo estás? Te quemé. Veo electricidad corriendo por mis venas. Hay gente que busca toda la vida una oportunidad así.